que eso a veces se echa de menos en otros libros. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra sesión número 9, dedicada a la plena Edad Media. Juan Carlos. Profesora, disculpe, ¿qué dijo que era una buena herramienta cuando uno se está iniciando? En Historia Medieval, el manual de Edad Media de Claramunt, que dejé 2 capítulos. Uno que es el de esta clase, que es de los reinos cristianos, hispanos, no, de la clase pasada, perdón. Y el otro está en la próxima semana, en la clase 10, que es el de monarquías feudales. Sí, es muy bueno ese libro, sí. Bueno, ahora en Buscalibre debe estar, seguro. Hoy en día en Buscalibre está todo, está casi todo. Es un muy buen manual, sí. Ahora, claro, si uno quiere ahondar más en otros temas de Edad Media, claro, hay otras lecturas que son mejores, pero este como manual inicial para Edad Media es muy bueno. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hablar de la segunda parte de la Edad Media, la llamada plena Edad Media, o también se le llama a veces esplendor medieval. Suele ser la época favorita de casi todos los medievalistas. Es como la época más estudiada, más recordada, más recreada, que va de los siglos XI al XIII. ¿Por qué es tan importante esta época? Porque es una época de crecimiento para Occidente. La primera etapa de la Edad Media, la Alta Edad Media, es una etapa compleja, muy compleja. Es la etapa de estos reinos germanos que se están formando, algunos se quedan en el camino, otros logran una continuidad, hay muchas invasiones, hay muchas guerras, en algunos lugares no tenemos casi información, que es lo que ocurre con Inglaterra y su Dark Ages en los primeros siglos. Y se produce un estancamiento de la vida urbana, hay un predominio de la vida rural por sobre la vida urbana, que es lo que favorece el feudalismo, que al debe la clase pasada de hablar de feudalismo, lo voy a retomar en un minuto más ese tema, lo voy a explicar muy rapidito, y a partir del siglo XI se produce un fenómeno contrario, comienza un crecimiento importante para Occidente. ¿Crecimiento en qué sentido? En todos los sentidos. Cultural, demográfico, económico, urbano. Eso es una época de gran desarrollo. De hecho, muchos países en el siglo XIII llegan a lo que se conoce como un pleno demográfico. Alcanzan una cantidad de población muy importante. Hay un aumento del crecimiento vegetativo importante. El crecimiento vegetativo ocurre cuando baja la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad se mantiene alta. Ya voy a explicar por qué pasa eso en este momento. Y es una época entonces que muchos autores consideran de esplendor. Sin embargo, a los esplendores suceden después las decadencias. Y en el siglo XIV se produce una crisis. Crisis en lo demográfico, crisis en lo económico. Por varias razones, la más estudiada tiene que ver con la pandemia de 1348, la peste negra, una causa súper importante, pero hay otras, también hay muchas guerras, hay conflictos políticos importantes, conflictos en la mentalidad de las personas, todo este sistema de mentalidades que se había generado a partir de la Alta Edad Media, este teocentrismo, comienza a cuestionarse fuertemente. Eso lo vamos a ver en unas clases más. Pero es en el siglo XIII cuando todo este sistema que se empezó a inventar, a desarrollar a partir de la Alta Edad Media, alcanza su apogeo. Por ejemplo, los últimos 2 siglos de la época que vamos a ver hoy día, el siglo XII y el siglo XIII, son el siglo XII, la época del renacimiento del siglo XII, con grandes cumbres del pensamiento medieval, muy vinculadas al mundo monástico y al mundo de las escuelas catedralicias, y en el siglo XIII tenemos el nacimiento de las universidades, a partir de esas escuelas catedralicias. Y tenemos también en el siglo XIII a uno de los exponentes más importantes de la intelectualidad de Occidente, que es Santo Tomás de Aquino, que viene a
reemplazar de alguna forma a San Agustín como el filósofo más influyente de la cultura occidental. Bueno, vamos a ver entonces todo eso, vamos a hablar de diversos procesos que ocurren en esta época, el resurgimiento urbano, las cruzadas. Muchos de estos procesos que vamos a ver se entrecruzan además. El resurgimiento urbano está vinculado a todo el crecimiento que se está dando en lo demográfico, está vinculado también a un proceso político que empieza de forma muy incipiente y está vinculado también a las cruzadas. Y por supuesto está vinculado también al surgimiento de las universidades. Todo está relacionado. Y finalmente también hoy día vamos a ver dos procesos de dos países. Vamos a ver la Reconquista Española, un poco la vamos a retomar en donde la dejamos la clase pasada. En la clase pasada, en el fondo, vimos cómo Hispania es conquistada por los musulmanes, que forman Al-Ándalus, y hay un pequeño núcleo de resistencia en el norte. Este pequeño núcleo de resistencia en el norte es el que va a protagonizar la Reconquista Española. Vamos a ver cómo esos núcleos van a empezar a crecer en esta época. Y vamos a ver un proceso que ocurre en el Imperio Alemán, que en la clase pasada lo dejamos recién nacido, que es la querella de las investiduras. Bueno, acá tenemos una foto de Oxford, una de las primeras universidades europeas, al parecer la más antigua de Inglaterra. De hecho, Cambridge surge a partir de un conflicto, un enfrentamiento de la comunidad universitaria, entre la comunidad universitaria. Un grupo de profesores y estudiantes se van de Oxford a raíz de este conflicto y fundan Cambridge. O sea, la rivalidad entre ambas universidades parte desde sus orígenes. Bueno, vamos a hablar de este crecimiento de Occidente. Recordemos que durante la Alta Edad Media vimos que se crean los reinos germanos altomedievales. Pero también vimos que estas monarquías muy al inicio comienzan a debilitarse. Y aquí voy a tomar el ejemplo más emblemático, que es lo que ocurre con el reino franco. El reino franco crece, se convierte en el Imperio Licio. Y Carlomagno diseña un sistema que es el feudalismo, en el cual él delega su autoridad política, económica, legislativa y judicial en los señores feudales. O sea, cada región, por llamarlo de alguna forma, de su imperio está a cargo de un señor feudal, que puede ser un duque, un conde, un marqués, un barón, dependiendo de la envergadura de esta región, y toda una división política administrativa. Y a este personaje, Carlomagno le delega el gobierno del reino, le permite hacer leyes que no se interpongan con las leyes del reino, le encarga de cobrar los impuestos y ejercer la justicia en nombre de él. Cuando el Imperio Carolingio se divide en las tres partes, hereda este modelo feudal. Cuando después Guillermo el Conquistador conquista Inglaterra, exporta el modelo feudal a Inglaterra, aunque con un mayor control de la monarquía. Pero entonces vamos a tener que Alemania, Francia, de alguna forma el norte de Italia, aunque ahí se va a diluir más el sistema, y de alguna forma también estos reinos cristianos españoles, pero también con un poco mayor control, van a tener este sistema en el cual los señores feudales tienen el poder en el feudo. Y el feudo entonces es una unidad político-administrativa donde el señor feudal tiene plenos poderes en las zonas rurales. ¿Y qué es lo que nos encontramos en los feudos? Pueblos amurallados. Normalmente las tierras del señor feudal son un gran núcleo rural que tiene al castillo o fortaleza del señor feudal como el centro, incluye las tierras cultivables que pertenecen al señor, que son trabajadas por los siervos de la gleba. Hay también unas tierras comunitarias que normalmente incluyen el bosque, ríos, que es a donde la gente puede ir a recolectar leña, a pescar, a sacar agua. A veces hay también un bosque que es exclusivo del señor para que él ejerza la cacería. Y existen también tierras cultivadas
cultivables que pertenecen a los campesinos. Y aquí es muy importante entender una cosa del feudalismo que no alcancé a explicar en la clase pasada, que son las relaciones feudo-vasalláticas. Todas las personas que viven en los sectores rurales de los feudos están vinculadas al señor feudal. Los que viven en las ciudades, no, porque las ciudades son del rey. Después vamos a ahondar en cómo se vive en las ciudades. La vida en las ciudades es más libre. Pero en los feudos, todos los habitantes son vinculados al señor feudal porque son vasallos del señor feudal o son siervos. El sistema de vasallaje es algo que también se inventa con Carlomagno, porque cuando él nombra a un señor feudal, ese señor feudal es vasallo del rey. ¿Qué significa esto? Que ese vasallo le debe lealtad, fidelidad al rey, en este caso, debe asistirlo, en caso de guerra lo tiene que acompañar, y debe en el fondo estar disponible para lo que el señor feudal, o en este caso el rey, lo necesite. A cambio, el rey, el señor, le otorga protección a su vasallo. Hay todo un contrato que se realiza de forma oral, mediante testigos, que es el rito del homenaje, en donde ambas partes juran este vínculo. De esta forma, entonces, el rey tiene sus vasallos, que son los señores feudales, y el resto de los nobles, y a su vez, los nobles que son señores feudales tienen en otros nobles y otros miembros del Estado llano a sus vasallos. Pero es toda gente que está vinculada a él por un juramento. Él los debe proteger, pero a cambio ellos los deben servir, porque eso se trata lo del feudalismo. Es un beneficio a cambio de un servicio. Por otro lado, y esto es una red de vasallaje. Por ejemplo, cuando el señor feudal va a la guerra, convoca a sus vasallos, porque a veces un señor feudal puede tener varios nobles que están vinculados a él, y a su vez, este señor feudal es vasallo del rey. Entonces, cuando el rey va a la guerra, el rey convoca a sus vasallos, y a su vez, sus vasallos convocan a los suyos. Pero existe también otra forma de estar vinculada al señor feudal, que es la servidumbre de la gleba, que son campesinos pobres que decidieron ceder su libertad y su propiedad a cambio de una protección que es mayor, porque el siervo de la gleba es algo muy parecido a un esclavo, no es igual al esclavo, ya voy a explicar por qué, pero es el campesino adscrito a la tierra, que no es libre, que vive al interior de las tierras del señor feudal y las trabaja. El campesino libre, en cambio, tiene su parcelita propia y paga impuestos por ella. ¿Cuál es la diferencia del siervo con el esclavo? Cuando una persona es esclava, esa persona puede ser comprada y vendida en un mercado. El origen del esclavo normalmente es a partir de prisionero de guerra. En el mundo medieval disminuye la cantidad de esclavos con respecto al mundo antiguo, pero hay, sobre todo en los puertos del Mediterráneo, por ejemplo en Barcelona, en Marsella, en esas regiones normalmente hay muchos esclavos. Si uno se va a lugares más hacia el interior de los países, la cantidad de esclavos tiende a disminuir, pero hay, y es legal. El siervo de la gleba no puede ser vendido en un mercado. El siervo de la gleba está adscrito a la tierra en la cual vive y trabaja. Si ese señor feudal vende esa tierra, incluye en la venta a los campesinos que la trabajan. Por otro lado, el esclavo hereda su condición siempre. El hijo de esclava, en el fondo, siempre es esclavo. El hijo de los siervos de la gleba, solamente si es el mayor, hereda esa condición, obligatoriamente. El resto de los hijos de los siervos de la gleba pueden irse del feudo. El tema es que muchas veces no había otras opciones,
o a veces los hijos menores de los siervos de la gleba trataban de convertirse en campesinos libres, pero no siempre es fácil, o sea, muchas veces terminaban también haciendo un rito de encomendación, o sea, firmando un nuevo contrato por su núcleo familiar. Bueno, entonces, este sistema, el sistema feudal, sobre todo lo que acabo de explicar, estos vínculos muy fuertes, no, si había muchos, pues. En la época, claro, en la época antigua estaba lleno de esclavos, siempre, en todas las culturas. Los romanos tenían muchos esclavos, los griegos también, los egipcios, todos eran esclaveros, sí. Y aquí también había, pero había menos. Disminuyó un poco la cantidad de esclavos. Después, en la época moderna, vuelve a aumentar. Vuelve a aumentar porque ahí comienza el negocio, voy a decir algo espantoso, pero que esa era el negocio del tráfico de esclavos de África. Que era una mafia espantosa que incluía africanos y europeos. Sí, ahí hay un aumento gigantesco de la esclavitud, pero en la Edad Media igual había, pero había más siervos. Bueno, todo lo que estoy describiendo hace que los señores feudales tengan un poder enorme dentro de sus feudos. Un poder que, si ustedes han visto películas de la época medieval o series o han leído novelas, probablemente se han encontrado con unas escenas de abusos espantosos, abusos de todo tipo, por parte de los señores feudales. Hay muchos mitos al respecto, hay algunos abusos que a veces algunos autores dan a entender de que eran prácticas legales, cuando en realidad no lo eran. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en la famosa prima nocte o derecho de pernada, que aparece, por ejemplo, en Braveheart, en Corazón Valiente. Eso nunca fue legal. Era un abuso que cometían los señores feudales y que hubo muchos reyes que lo combatieron. Y a otros reyes les daba lo mismo porque lo hacían también. Pero en el fondo, estos son abusos de poder. Los reyes en general no quieren ese abuso de poder y en general lo que va a ocurrir es que los reyes van a ir tratando de quitarle ese poder a los señores feudales que ellos mismos le dieron. Pero recuerden que cuando se concedió este poder a los señores feudales con Carlomagno había inventado un sistema para combatirlo, para fiscalizarlo. Dos sistemas. Campos de Mayo, una vez al año, reunión anual para rendir cuentas, y los Missi Dominici, un sistema de parejas de inspectores que recorrían el reino fiscalizando todo. El tema es que a partir del heredero de Carlomagno, de Ludovico Pío, estos sistemas de fiscalización se fueron debilitando, sobre todo porque a Ludovico Pío no le interesó mucho este tema. Y ahí estuvo el error porque eso hizo que los señores feudales fueran cada vez menos fiscalizados y normalmente, lo sabemos muy bien, cuando las fiscalizaciones fallan, la corrupción aumenta. Siempre es igual. Bueno, entonces, a partir del siglo XII, los reyes van a intentar revertir esa situación. Van a intentar ir aumentando su poder en desmedro de los señores feudales. Y una de las tácticas para lograrlo es promover la vida urbana, la vida en las ciudades. Porque en la Alta Edad Media, la vida urbana había disminuido. Ojo, no es que las ciudades hayan quedado deshabitadas y abandonadas, no. Había muchas ciudades en Europa, los romanos habían sido grandes fundadores de ciudades, pero había disminuido un poco la población de esas ciudades porque mucha gente en la época de la decadencia del Imperio Romano, en la época de la formación de los reinos germanos y sobre todo en la época de las invasiones, tanto germánicas, tanto invasión de los hunos y más tarde las invasiones de los vikingos, todo eso había generado que mucha gente optara por migrar hacia el campo, hacia los sectores rurales donde terminaban protegidos por los señores feudales. Entonces, ahora los reyes quieren revertir esta situación y la forma de revertirla es promoviendo la vida en la ciudad. ¿Cómo se promueve la vida en la ciudad? Generando mayores oportunidades en las ciudades, que ya las vamos a ver. Por otro lado, a partir del siglo XI nos vamos a encontrar que ocurre algo importante. La población europea empieza a aumentar
porque hay, lo que les explicaba antes, aumento de crecimiento vegetativo. Hay una pequeña disminución de la mortandad y una tasa de natalidad que se mantiene alta. ¿Por qué ocurre esto? Por varias razones. Sabemos que hubo factores climáticos y factores que tienen que ver con lo económico, como una mejora en los cultivos. ¿Por qué pasa todo esto? Acá pasa algo súper curioso. Hubo una investigación que nos va a llevar a descubrir que entre el siglo VI y el siglo IX se produjo una pequeña edad de hielo. Ustedes saben que la Tierra no siempre ha tenido el mismo clima y hoy en día hablamos mucho del cambio climático. Los cambios climáticos han sido algo que ha ocurrido otras veces en la historia. Sabemos que en la época que los dinosaurios existieron, teníamos un clima con temperaturas mucho más altas, con una actividad tectónica mucho más fuerte. Luego vinieron las glaciaciones, básicamente éramos un cubito de hielo. Y luego llegamos al periodo geológico actual, el Holoceno, pero dentro del Holoceno han habido fluctuaciones climáticas, han habido siglos más fríos, siglos más cálidos. Bueno, entre el siglo VI y el siglo IX, y después vuelve a ocurrir en el siglo XVI, del siglo XVI al XVIII, hay periodos más fríos. Pequeñas edades de hielo, les llaman. Entonces hay que pensar que el clima de Europa, que habitualmente lo consideramos bastante frío, se volvió más frío. Esto significó inviernos más largos y más crudos. Esto repercute negativamente en las cosechas, en la producción de alimentos, por lo tanto. Pero a partir del siglo X, esa situación se revertió, con inviernos un poquito más cortos y más cálidos, entre comillas, o sea, como es más o menos el clima de Europa hoy en día, aunque no sé si este año ha estado rarísimo, pero como era el clima de Europa hace unos 5 años atrás, podríamos decir. Entonces esto genera que ya por un tema de naturaleza hubo mejoras en las cosechas, porque hubo inviernos donde hubo menos heladas, entonces las cosechas rindieron más. Pero además hubo algunos adelantos técnicos en el siglo X y en el siglo XI. Se empieza a aplicar un sistema agrícola que se llama la rotación trienal, que en lugar de destinar toda la tierra cultivable a un mismo cultivo, dividen la tierra cultivable en 3. Entonces van rotando lo que están cultivando. Entonces dejan una parte de esta tierra en barbecho, en descanso, en otro pedacito plantan leguminosas, legumbres, aumenta el cultivo de legumbres también con esto, y en el otro pedacito van a plantar cereales. Al año siguiente, la tierra donde hubo plantación de cereal descansa, porque esa es como la que más se agotó. La que estaba en barbecho ahora va a tener leguminosa, y la que tenía leguminosa ahora va a tener cereal. ¿Y qué hace este sistema? Primero, esta rotación hace que la tierra se agote menos, y el cereal que crece en la tierra donde antes hubo leguminosa crece más grande porque absorbe los nutrientes de las leguminosas. Además hubo un nuevo sistema de arado con rueditas, que es mejor que cuando se surca nomás la tierra porque permite remover. Hay una serie de adelantos técnicos. ¿Qué tenemos con todo esto? Aumento en la producción de alimentos. Al haber aumento en la producción de alimentos, hay mayor acceso hacia ellos por parte de la población. Por lo tanto, la población se alimenta mejor. Y cuando la población se alimenta mejor, los niños y las mujeres se ven sobre todo más favorecidos, porque recuerden que la mortandad infantil va a ser altísima en la historia hasta el siglo XX. Pero un niño mejor alimentado tiene más probabilidades de sobrevivir a las enfermedades de la primera infancia. Y en el caso de las niñas, mujeres, la mejor alimentación les permite sobrevivir mejor a uno de los que eran los grandes riesgos de muerte para una mujer,
También hasta el siglo XX, los partos. Era muy habitual que las mujeres murieran en un primer parto. Pero una mujer con una alimentación mejor tenía más probabilidades de sobrevivir. Entonces, si disminuimos la tasa de mortandad, pero nuestra tasa de natalidad sigue alta, esto se llama aumento del crecimiento vegetativo. La pirámide poblacional crece, aumenta la población. Entonces, esto es lo que se llama crecimiento demográfico. Pero además, como les digo, los reyes quieren promover la vida en la ciudad. La ciudad, da lo mismo en qué parte del reino esté, si es ciudad, pertenece al rey. Es decir, los habitantes de la ciudad son súbditos directos del rey. No tienen vínculo feudo-vasallático con nadie que no sea el rey. Y no son vasallos del rey, son súbditos. A no ser que haya un noble viviendo en la ciudad y que haya hecho el rito del homenaje con el rey. No hay siervos en las ciudades. Sí puede haber esclavos, como les decía, en las ciudades mediterráneas puede haberlos. Y de hecho había, habitualmente. Y además hay una cláusula. Si una persona sale de un feudo y logra estar un año en la ciudad ganándose la vida honradamente y lo puede demostrar con testigos, queda librada de cualquier vínculo feudo-vasallático que tenga, sea siervo de la gleba o sea vasallo. Ahora, había otra ley. Si uno se arranca del feudo, se supone que lo pueden ejecutar, porque si una persona se arranca, comete felonía, es decir, vulneró su contrato con el señor feudal. Pero si pasa un año y el señor feudal no lo encuentra, y esa persona está en la ciudad, ganándose la vida honradamente y lo puede demostrar, queda liberada. Entonces, esto es algo que los reyes inventan precisamente para atraer a la población hacia las ciudades. La ley se había inventado inicialmente para los hijos de los siervos de la gleba que se querían ir y que se podían ir sin vulnerar ningún juramento porque no tenían ningún vínculo. Ahora, no es fácil salir del lugar de donde uno vive y partir de cero. Lo otro que ocurre es que los reyes van a promover la vida de la ciudad. Ya Carlomagno había inventado las escuelas vinculadas a las parroquias, a las catedrales y a los ayuntamientos. Los reyes del siglo X, del siglo XI van a promover, por ejemplo, la creación de los gremios. Van a promover que haya desarrollo mayor de estudios en las escuelas catedralicias. Van a promover la construcción de obras públicas, sobre todo, inicialmente, lo que Duby nos llama la casa del pueblo, la catedral. Pero después van a aparecer otros edificios. Pero como esta es una sociedad teocéntrica, como que el punto de partida para que una ciudad se desarrolle es que tenga su catedral. La catedral no solamente es el lugar para realizar el culto religioso, sino que también, como se conciben siempre como el edificio más grande de la ciudad, al que pueden acceder todos, se utiliza también para realizar otras actividades que no necesariamente son religiosas. Jonathan. Profe, hola, consulta, esto quizás como más para desmentir un mito que siempre en las películas y en los libros ¿Sí? sale que lo que habla usted del tema de los esclavos. ¿Sí? ¿Cómo se validaba que, no sé, yo firmé algo con el rey, si se podía Siempre contigo. falsificar? O sea, a lo que voy yo, porque ahora, ejemplo, oye, tengo una carta que hizo el rey, pero ¿cómo validaban ellos que eso era mentira, que eso era verdad? Tengo entendido que hay un sello, el sello Hay del un rey, pero sello. ¿cómo se podía falsificar eso? Como yo mentir y decir soy libre porque vine, no sé, de Inglaterra a Francia y soy libre, o soy un conde y era mentira, por dar un ejemplo. O sea, hay casos de falsificaciones, pero claro, existe un sello del rey, los señores feudales también tienen sellos.
se puede robar el sello, se puede falsificar el sello, siempre ha existido la trampita. Pero se hacía lo mismo que se hace hoy en día frente a una falsificación, peritajes. Lo que pasa es que hoy en día los peritajes son más sofisticados, pero a veces había formas de comprobar que aquello era una falsificación y otras veces no, y pasaba nomás. Si no había cómo demostrar, había gente que lo lograba. Pero claro, igual que ahora, había peritajes. O podía pasar, por ejemplo, que el sello fuera falsificado y que se investigara de dónde había salido ese sello, porque normalmente el sello es un anillo, por ejemplo. Un anillo que se baña de tinta y se timbra entonces con ese el documento. Pero se investigaba entonces si algún joyero había mandado a hacer algo parecido. O se investigaba si en algún momento el sello había estado perdido y después había reaparecido. Bueno, igual que ahora, en el fondo. Pero, claro, a veces deben haber descubierto y otras veces deben haber pasado. De hecho, se cree que al emperador Claudio, en el Imperio Romano, alguien le sacaba el sello para firmar documentos. Como un mito que hay al respecto, un rumor, no está comprobado. Porque empezó de repente como a probar cosas raras y se cree que fue la mujer la que le robó el sello. Pero es parte de una leyenda que hay en torno al emperador Claudio y a su mujer Mesalina. Bueno, la catedral entonces no es solamente un centro de culto, también es un centro de reunión, porque pensemos en estas ciudades que se están formando, que se están adaptando a los nuevos tiempos y al clima que tiene Europa. Por ejemplo, ¿dónde se hacen los mercados en las ciudades? En la plaza pública. Pero ¿qué pasa si se pone a nevar? ¿Qué hago con el mercado? Se trasladaba al interior de la catedral. Después las ciudades, ya, pero esto es para el siglo XIV, XV, hacen edificios para albergar los mercados, pero inicialmente las reuniones importantes en que se juntaban todos los vecinos, por ejemplo, se hacía el mercado cuando hacía frío, actividades que habitualmente se hacían en las plazas, esa era la finalidad de la plaza pública, era esa, la gente hacía la mayor parte de su vida cotidiana en la calle, en la época medieval, pero cuando el clima no acompaña, había que juntarse en otro lado, inicialmente en las catedrales. Las casas de la gente eran muy pequeñas en la época medieval. Normalmente estamos hablando de la gente del estado llano, no los grandes nobles, ellos tienen casas más grandes, pero habitualmente eran viviendas con una sola gran habitación, que los que tenían más recursos usaban tapices para separar ambientes, pero es como un solo gran ambiente que es como multiuso. Entonces, la intimidad era bastante reducida, entonces entonces la gente habitualmente llegaba a la casa a dormir. Entonces, gran parte de la vida cotidiana se realizaba en la calle. Y esa era la funcionalidad de las plazas. Ahí es donde la gente habitualmente se reunía. Entonces, cuando el clima no acompañaba, se metían dentro de las iglesias o de las catedrales. Y los reyes lo que van a fomentar es que se hagan catedrales más grandes, va a aparecer en esa época el estilo románico, entonces va a haber catedrales románicas, después se va a poner de moda el gótico, se demuelen estas catedrales románicas y se construyen las catedrales góticas, y anteriormente esa catedral románica había sido de otro estilo, de lo que se llama el prerrománico, o era de la época romana, o era un antiguo templo griego que se había remodelado. Normalmente las catedrales y las iglesias en Europa tienen como distintas etapas. Es muy interesante eso. A veces conservan como un pilar de la época griega. Y los reyes van a fomentar la construcción de las catedrales, la construcción de puentes, la construcción de acueductos, sobre todo en el sur de Europa. Van a promover la creación de los gremios, que son estas asociaciones de artesanos que realizan un mismo oficio. Ahí se desarrollan relaciones de protección, leyes especiales para protegerse entre ellos, para fijar la forma en que van a educar
a sus nuevos artesanos, hay toda una carrera vinculada a ser artesano, uno parte siendo aprendiz, después pasa a ser oficial, luego maestro, los materiales con los que van a trabajar, los precios que van a fijar, todo eso, ellos se ponen de acuerdo, los distintos artesanos de una ciudad. Eso los reyes lo van a promover, que ocurra esto, van a promover que los ayuntamientos se organicen y los vecinos se reúnan, hagan sus propias leyes, hagan cumplir sus propias leyes, organicen el aseo y ornato de las ciudades. Los reyes van a promover que las ciudades funcionen bien y que más gente quiera venir a las ciudades y que la economía de las ciudades se desarrolle y la cultura. Y ahí tenemos el famoso renacimiento del siglo XII. Para el siglo XII tenemos un momento en la historia donde, bueno, están ocurriendo las cruzadas, y las cruzadas van a traer aparejadas para Europa un importante desarrollo económico porque van a traer un importante aumento del comercio con Oriente. Tenemos también en ese momento, para Europa en general hay un poquito más de paz, entre comillas, porque están como más focalizados en la guerra en Medio Oriente. Entonces es una época de prosperidad. Y normalmente las épocas de prosperidad económica traen tranquilidad y desarrollo cultural. Y al alero de las catedrales y sus escuelas, y al alero también de lo que ocurre en los monasterios, vamos a tener varios personajes, varias personas, hombres y mujeres, que van a desarrollar importantes estudios. Recuerden que los clérigos eran en esta época los que habitualmente desarrollaban labores más intelectuales, eran los que más estudiaban, y ellos entonces tienen acceso a bibliotecas que conservan parte de lo que es el saber del mundo clásico, y además se han ido escribiendo muchos libros nuevos, y siempre se busca también un profundo estudio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Entonces vamos a tener importantes exponentes intelectuales para el siglo XII, como San Anselmo, Abelardo, San Bernardo de Claraval, Juan de Salisbury, y entre las mujeres más destacadas, sin duda, es Hildegarda de Bingen, que ella obviamente no es de una escuela catedralicia. Las mujeres no pueden estudiar en las escuelas catedralicias, como después tampoco van a poder estudiar en las universidades. Ella es monja, pero en los monasterios femeninos, las mujeres alcanzan un nivel de conocimiento que es equivalente. Hildegarda tiene varios estudios acerca de mística e incluso de medicina medieval. Es tan importante este movimiento cultural del siglo XII que esto lleva a las escuelas catedralicias y a otras escuelas vinculadas a los ayuntamientos, donde ahí encontramos algunos personajes que son laicos, porque las escuelas de los ayuntamientos hay estudiosos del derecho, que no necesariamente son siempre clérigos. En las escuelas catedralicias, en cambio, el foco está puesto en la teología, aunque, ojo, también en las ciencias. Oxford, por ejemplo, va a tener como su carrera más importante las ciencias, París, la teología, pero, por ejemplo, Bolonia, que es a partir de una escuela municipal, es el derecho. Entonces se va a empezar a promover este estudio, y ahí se van a dar cuenta que es importante dotar a estas escuelas de una organización más sofisticada, con estatutos, con facultades, con un rector. Y es ahí donde en el siglo XIII, a partir muchas veces de estas escuelas preexistentes, aparecen las universidades. Aunque nos vamos a encontrar también con universidades que se fundan a partir de la decisión ¿de quién? Del rey. Los reyes van a fundar universidades para promover esas ciudades. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, promovida por el rey de León. Es el caso de la Universidad de Nápoles, promovida por Federico II, emperador de Alemania, que en esa época era también el rey del sur de Italia.
Todo esto está pasando en esta época. Otras cosas que están ocurriendo, otros procesos que están ocurriendo simultáneamente, es que para ese entonces las ciudades del norte de Italia van a ir progresivamente afianzándose como ciudades-estado independientes. En Italia, en el norte de Italia, que era la Lotaringia, va a haber una situación que es como una especie de vacío de poder. La Lotaringia, recuerden, por lo que vimos en la clase pasada, termina siendo parte del Imperio Alemán. Y al sur de la Lotaringia está el Papa, los estados pontificios. Ocurre que al ser un territorio más periférico dentro del Imperio Alemán, tiene menos control efectivo del Imperio Alemán, y lo que ocurre entonces es que en las ciudades del norte de Italia, estos ayuntamientos empiezan a cobrar gran protagonismo y se produce entonces una autonomía de hecho en las ciudades italianas. Otra ciudad que no pertenece al Imperio Alemán inicialmente es Venecia. Venecia se independiza del Imperio Bizantino, es la última, es el último territorio italiano que fue del Imperio Bizantino y por eso tiene tanta influencia cultural bizantina, pero al independizarse del Imperio Bizantino se independiza en buena y heredando un importante acuerdo comercial con Constantinopla. Por eso el desarrollo comercial de Venecia. Y el desarrollo marítimo que va a tener, que lo va a llevar a tener territorios en todo el Mediterráneo. O sea, en una parte importante del Mediterráneo, en realidad. Va a tener Chipre, va a tener territorios en lo que es la actual Croacia. Pero ¿qué pasa con ciudades como Florencia, Génova, Milán? Son del Imperio Alemán, pero el Imperio Alemán a veces logra controlarlas, depende de quién esté gobernando, y el resto del tiempo se mandan solas, hasta que de repente llega un emperador y trata de ocuparla. Por ejemplo, Milán va a ser destruida por Federico I Barbarroja. Pero después continuó con mayor autonomía con los emperadores siguientes. Eso ocurre entonces en este periodo de tiempo que estamos hablando. El afianzamiento de las ciudades-estado del norte de Italia, como ciudades que son realmente independientes, aunque nominalmente pertenecen al Imperio Alemán. Por otro lado, lo vimos en la clase pasada, ya a fines del siglo X tenemos a los vikingos conversos al catolicismo, creando reinos que son católicos y que se van incorporando, integrando a la cultura occidental. Las ciudades y los feudos medievales, al igual que las ciudades del mundo antiguo, son siempre amuralladas. A partir del siglo XV, las ciudades cuando crezcan van a dejar de ensanchar sus murallas, porque eso es lo que hacían para crecer, y van a empezar a urbanizar fuera de las ciudades. Por eso hay ciudades europeas como Ávila, que tiene una parte dentro de la ciudad amurallada y otra parte fuera de la ciudad amurallada. Es una ciudad de España muy bonita que conserva en muy buen estado sus murallas medievales. Hay otras ciudades que le sacaron las murallas, aunque quedan algunos pedacitos, como es el caso de Roma. De hecho, el concepto de extramuros es por eso, porque queda más allá de los muros. Y por ejemplo, en Pamplona hay un barrio que se llama el Segundo Ensanche, que es porque en la época que era ciudad amurallada, la ciudad empezó a crecer, entonces lo que hicieron fue correr el muro más hacia el exterior. Entonces, ese territorio que es como el Segundo Ensanche. Bueno, acá en esta diapositiva viene como el resumen de todo lo que les expliqué acerca del resurgimiento urbano. Así le llamamos a este proceso en el cual las ciudades crecen en población y también crecen en desarrollo. Todo esto muy promovido por los reyes. Hay un detalle que es importante, que está vinculado a las cruzadas. Ya mencioné que las cruzadas van a traer aparejado un desarrollo comercial. Eso obviamente las ciudades las va a favorecer. Pero además pasa otra cosa con las cruzadas. Las cruzadas van a motivar que muchos señores feudales salgan del feudo y vayan a pelear a las cruzadas. La ausencia de los señores feudales
muchas veces es el momento propicio para huir del feudo. Y así lo saben los reyes y así lo saben los vasallos. Entonces, también una consecuencia de las cruzadas va a ser un aumento de la población urbana por ese motivo. En esta época he puesto algunas fotos de ciudades de Bélgica, como Gante y antes Brujas. Los Países Bajos y Bélgica, para esta época, experimentan un importante desarrollo económico que las va a convertir, a fines de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, en los lugares más ricos de Europa, porque son grandes centros artesanales. Y es en esta época cuando ellos deciden convertirse en aquello, en grandes artesanos y grandes comerciantes. ¿Por qué? Porque Bélgica y Holanda, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos como Francia, como Alemania, como Italia, como España, no tienen grandes condiciones para desarrollar la agricultura. Tienen, pero menos que los otros. Entonces se dieron cuenta que debían diversificar su economía y darle énfasis a otras actividades. No podían todos cultivar, no daba para que todos cultivaran, para que todos vivieran de los cultivos. Entonces comienzan a esforzarse más en mejorar su artesanía. Van a ser famosos, por ejemplo, por los tapices. Y van a desarrollar fuertemente el comercio. Entonces esto va a ir generando que a lo largo de los siglos, Bélgica y Holanda vayan convirtiéndose en los grandes centros industriales, artesanales en el fondo, de Europa. Esta es una de las razones de por qué Felipe II, después en el siglo XVII, cuando hereda los Países Bajos y los Países Bajos no quieren nada con él va a pelear para quedarse con estos territorios y sus sucesores igual, y durante todo el siglo XVII España tiene las famosas guerras de Flandes, porque lo único que quieren es no perder Bélgica y Holanda porque eran territorios muy ricos. Esa era la importancia que tenían. Para el desarrollo comercial de esa época también es importante mencionar las ferias, como las ferias de Champaña, también una promoción real. El rey de Francia hace una ordenanza para crear las ferias. Las ferias no es lo que nosotros entendemos por feria. Lo que nosotros entendemos por feria en la época medieval sería el mercado local. La feria de Champaña, ya había otras en otros lugares, pero la de Champaña era la más importante, porque Champaña, en el norte de Francia, queda situado en una ubicación muy central con respecto a lo que es toda Europa. Champaña era el lugar donde unas 6 veces al año, más o menos, se hacía una instancia de comercio mayorista. Llegaban grandes comerciantes y grandes productores agrícolas y ganaderos con sus productos y llegaban otros comerciantes a estas ferias para abastecer sus mercados locales. También en esa misma época tenemos las ligas comerciales, que son asociaciones de comerciantes que deciden monopolizar o intentar monopolizar el comercio de una región. La más famosa es la Hansa o Liga Hanseática, que estaba liderada por los mercaderes, por los comerciantes de ciudades como Lübeck, Hamburgo y Bremen, en el norte de Alemania, y que controlaban el comercio del Mar del Norte y del Báltico. Ya se imaginarán cómo controlaban el comercio, o sea, qué pasaba con los barcos que no pertenecían a su grupo. Y también había otras ligas comerciales como la que tenían los franceses en el Sena. El Sena, en esa época, bueno, todavía se puede navegar, había mucho transporte y mucho comercio por el Sena y estos comerciantes tenían hasta peajes en distintos puntos del Sena. Entonces los que cruzaban ese río navegando tenían que pagar peaje en varias partes. Son monopolios finalmente comerciales, las famosas ligas. Y recuerden que en esta época, y aquí las cruzadas van a ser muy importantes, va a empezar a aumentar el comercio con Oriente, y Constantinopla siempre había sido una ciudad importante
para el comercio, porque a Constantinopla llegaban los árabes con productos que traían en sus caravanas desde la India y China, básicamente, o sea, de distintas partes del Oriente en realidad, pero básicamente de esos dos lugares traían perlas, traían sedas, traían especies, productos muy apetecidos en Occidente, considerados hasta el día de hoy productos de lujo, y ellos llegaban a Constantinopla con estos productos y a Constantinopla empiezan a llegar mucho en esa época, más que antes, mercaderes, sobre todo de Venecia, de Génova, de Barcelona. ¿Por qué? Porque son los grandes comerciantes del Mediterráneo. Y como son comerciantes, tienen grandes barcos y a estos mismos grandes barcos sirven para transportar a muchos de los cruzados. Entonces, como aumenta la cantidad de gente que quiere ir a Constantinopla, aumenta entonces la demanda de estos barcos y eso permite aumentar entonces el flujo del comercio entre Oriente y Occidente. ¿Por qué los cruzados llegan a Constantinopla? Porque habitualmente era la escala obligada. Llegaban a Constantinopla y desde ahí iniciaban una ruta terrestre hacia Medio Oriente. Esto va a traer conflictos importantes, en todo caso, entre los romanos de Oriente y los francos, como le van a llamar a los cruzados. Para esta misma época están desarrollándose en Rusia los primeros principados, que son organizados por vikingos que llegan a Rusia y a Ucrania también, porque Kiev es tan antiguo como Novgorod, que van imponiéndose ante la población local, que es eslava, y van creando entonces los primeros principados rusos como como Novgorod. Luego lo que va a ocurrir es que va a haber una dinastía, los Rurikidas, que van a lograr ir unificando esos principados, se van a enfrentar después a los tártaro-mongoles, y de ahí va a surgir más tarde lo que vamos a conocer después como el Imperio Ruso. Esta ciudad medieval es muy bonita, muy interesante. Aquí ocurre algo terrible en el siglo XIII. Esto es en el sur de Francia, Carcassonne. El sur de Francia siempre había sido culturalmente un poco diferente al norte de Francia. De hecho, hablaban otro idioma. Ellos hablan la lengua de Oc, el Languedoc también se le llama a esta zona. Es una zona que históricamente fue más romanizada, es una zona más liberal, se podría decir, que el norte de Francia, donde, por ejemplo, las mujeres tenían mayores libertades. De hecho, en el sur de Francia hubo señoras feudales importantes. Aquitania es el mejor ejemplo con Leonor. Pero también es una zona que desde mediados del siglo XII fue el escenario de un importante movimiento religioso que son los cátaros. Los cátaros son considerados por la Iglesia Católica una herejía. Es una variante del cristianismo que va a tomar elementos del maniqueísmo, esta idea de una religión dualista en que hay un Dios bueno y un Dios malo, la misma idea que tenían los bogomilos y los maniqueos, de que el Dios bueno es el que se acerca a lo espiritual y el Dios malo es el que se acerca a lo material, y van a proponer una variante de cristianismo que lo que promueve es una vida sencilla de mayor ascetismo, donde hay un grupo de personas que son los puros, que se consagran por un consolamentum, un juramento, a realizar ayunos, a abstenerse de comer ciertas cosas, también hacen un voto de castidad, pero no son ordenados sacerdotes, porque no creen en la jerarquía eclesiástica y no creen en la necesidad de templos. Y esto obviamente, desde el punto de vista de la Iglesia, los va a hacer ser considerados herejes. A principios del siglo XIII se les van a enviar misioneros. De hecho, los dominicos surgen en ese momento como una orden que decide estudiar mucho para combatir desde el plano de las ideas, del debate, desde la misión evangélica a los cátaros, pero fracasan. El Papa sigue enviándoles misioneros y ocurre algo parecido a lo que pasó con la campaña sajona de Carlomagno. Hubo un episodio
igual un misionero terminó muerto, y esto va a dar pie a una masacre. O sea, el Papa Inocencio va a decidir enviar una cruzada contra los cátaros, que va a ser conocida como la Cruzada Albigense. Y de esa forma tan terrible, tan violenta, la mayoría de los cátaros fueron masacrados. A raíz de eso, la Iglesia Católica después va a decidir crear la Inquisición, porque se dieron cuenta que no podían combatir una herejía con una cruzada. Normalmente las herejías se combatían con concilios. Aquí había habido un concilio, había habido actividad misionera. Normalmente con eso ya estaban listos. Con eso normalmente lograban hacer que los herejes se retractaran o los herejes se exiliaban a otros lugares. Pero acá eso no resultó. Entonces decidieron hacer la cruzada, que además tiene connotaciones políticas porque coincide con una época en que el rey de Francia quería tener más control sobre esos territorios. Entonces también hay ahí toda una lectura política acerca de la cruzada albigense, pero fue algo muy violento, y por eso la Iglesia después decide crear su tribunal de la Iglesia, que es la Inquisición, que tampoco era muy no violento, tenía métodos que eran bastante violentos también, como era habitual en los tribunales de esa época, pero bueno, eso fue en el fondo lo que decidieron hacer en ese momento. De la Inquisición vamos a hablar en otra clase. Acá tenemos otra ciudad medieval, Zaragoza. Esto es la Aljaquería. Este era el palacio que tenían los taifas de Zaragoza, que después los reyes de Aragón lo van a remodelar y lo van a adaptar para que sea uno de sus palacios. Es muy bonito. Aviñón, esta ciudad también es en el sur de Francia. Esta ciudad va a tener gran importancia más tarde, en el siglo XIV, porque durante un tiempo va a ser la residencia de los papas. Todo eso lo vamos a ver en próximas clases. Y aquí tenemos algunos ejemplos de catedrales ya del estilo gótico, como la Catedral de Chartres. El estilo gótico se construye de esta forma, con grandes murallas y con grandes ventanales, con los vitrales, porque hace eco de las palabras del abad Suger. El abad Suger en sus sermones solía decir que Dios es luz, que Dios se manifiesta a través de la luz. Entonces lo que se busca al construir las iglesias góticas es generar un efecto luminoso maravilloso, porque además hay que recordar una cosa: ¿a qué horas eran habitualmente las misas? A mediodía. Entonces se generaba un efecto lumínico muy lindo en las catedrales. Ahora, la catedral gótica, cuando uno la ve de noche, el efecto que causa es otro, que de hecho el efecto que causa la catedral gótica de noche es lo que después va a tomar la literatura gótica inglesa del siglo XIX. Pero las catedrales fueron concebidas para ser usadas de día y ser apreciadas de día, a mediodía, para ser más exacto. Acá una de las más famosas, Notre Dame de París. Esto es antes del incendio. No tengo fotos de cómo está quedando ahora. Voy a buscar cómo. Otra vez iba a buscarlas, pero no las hice otra cosa. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las cruzadas. Las cruzadas son un proceso que está súper idealizado, porque en realidad son campañas militares, pero con una particularidad bien especial, y en su mayoría fueron un fracaso. O sea, de hecho, la gran consecuencia positiva que tienen las cruzadas es la que mencioné hace un rato atrás, la que tiene que ver con el desarrollo comercial con Oriente. Desde el punto de vista cultural, van a generar un acercamiento entre Europa y Oriente, pero que no va a ser tan importante. Van a llegar algunas cosas a través de las cruzadas, al parecer, por ejemplo, la práctica del juego de ajedrez, pero no vamos a tener un gran intercambio cultural tampoco, más allá de lo que nos genera el comercio. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es la particularidad que tienen las cruzadas? Las cruzadas son guerras, siempre, son campañas militares, pero que tienen una particularidad muy especial. Cuentan con un permiso del Papa, que se llama bula de cruzada, es decir, el Papa escribe una carta abierta a toda la comunidad cristiana
en donde establece que aquella persona que participa en estas cruzadas puede obtener indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es el perdón de los pecados. Así de importante. Podemos obtener indulgencia plenaria a través de otras prácticas, por ejemplo, las peregrinaciones a los lugares santos, si van incluidas de misas, de confesión, de comunión, también nos pueden dar indulgencia plenaria. La asistencia a algunas misas importantes dentro del calendario litúrgico también pueden conceder indulgencia plenaria, siempre que vayan acompañadas también por confesión y comunión. Más tarde nos vamos a encontrar con un momento muy negro en la iglesia, en el cual se va a permitir que si yo hago una donación económica importante a la iglesia para financiar la construcción de una catedral, del Vaticano, de lo que sea, se me concede indulgencia plenaria. Eso es lo que habitualmente llamamos la venta de las indulgencias. También lo vamos a ver más adelante, en la época moderna, porque eso va a dar origen a la Reforma Protestante. Pero, en el fondo, normalmente la indulgencia es un sacrificio importante, que va acompañado de un compromiso con la religión. Eso es una indulgencia plenaria. O sea, normalmente son eso. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pasa algo grave. Pasan varias cosas graves, dos en concreto bastante graves, que llevan a que el Papa decida promover una cruzada. Pero, ojo, la primera vez que un Papa hizo una cura de cruzada fue un poquito antes de las cruzadas en Medio Oriente. Es para España, es en el contexto de la Reconquista española, para una campaña militar que es la toma de Bobastro. El Papa Alejandro II decreta una bula de cruzada para los que participen en esa campaña militar. Y en España, en el contexto de la Reconquista, hubo varias campañas militares, incluida la conquista de Granada, que tuvieron bula de cruzada. Ahora, las que estamos hablando en este momento muchas veces son campañas militares contra los musulmanes. Y hablamos también hace un ratito de la cruzada albigense. Hay un muy buen libro sobre las cruzadas que es de Thomas Madden. Se los recomiendo bastante porque es bastante clarito y además que es una edición bonita, con fotos. Es muy agradable de leer además. Lo hace mucho más didáctico el libro. Runciman también tiene un muy buen libro de las cruzadas. Y hay otro que es de un autor árabe que también me gusta mucho, que se llama Las cruzadas vistas por los árabes, de Amin Malouf. Muy bueno también, muy, muy bueno. Recordemos que Tierra Santa, Jerusalén, había sido parte del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se dividió, siguió siendo parte del Imperio Romano de Oriente. Pero ese territorio en el siglo VII fue conquistado por los musulmanes, por el segundo califa, por Omar, que es el mismo que conquistó Egipto. Entonces, desde el siglo VII, Tierra Santa está gobernada por musulmanes. ¿Quiénes habitaban ese territorio? Habitaban ese territorio antes de la llegada de los musulmanes varias comunidades cristianas de distintas corrientes del cristianismo, y también algunas comunidades judías. Los judíos y los cristianos van a ser respetados por los musulmanes. Se les va a permitir continuar viviendo ahí, se les va a permitir mantener sus templos y se les va a permitir que sus peregrinos sigan ingresando. Sin embargo, en el siglo XI ocurre un cambio importante. Recordemos que el mundo musulmán inicialmente es una unidad religiosa y política, pero muy luego se crea la primera división, que es la división entre los chiitas y los sunitas. Los chiitas son más conservadores y para ellos solamente puede ser califa, es decir, sucesor de la comunidad, un descendiente de Mahoma, pero que sea de la rama de los parientes de Mahoma que se convirtieron desde que Mahoma comenzó con su prédica. Porque hay algunos parientes de Mahoma que al principio no lo siguieron y que después de que Mahoma conquistó la Meca, ahí se convirtieron. Los sunitas, en cambio, permiten que cualquier pariente de Mahoma, da lo mismo cuándo se haya convertido su antepasado, sea califa. Esa es una diferencia como la principal, pero hay otra que es más importante, que tiene que ver con la forma en la que se entiende
y se interpreta el Islam. Para los chiitas, la única fuente de revelación es el Corán, que es la recopilación oficial de los dichos del profeta. Sin embargo, después del Corán, se hicieron otras recopilaciones como secundarias, que son las sunas. Los sunitas, y de ahí viene el nombre, aceptan también las sunas como fuente de tradición, o sea, fuente de revelación de los dichos del profeta. Pero además, en general, los chiitas suelen ser mucho más conservadores en su forma de vida, en sus costumbres, y los sunitas son más abiertos a otras influencias. De hecho, los sunitas permiten la creación de leyes civiles. En cambio, los chiitas, para ellos la base de su ley es el Corán, no es necesario más leyes. Entonces, y tienen también distintas formas de interpretar. Actualmente existen muchas corrientes de ambos grupos y existe también una tercera corriente que son los harishis. O sea, es mucho más amplio de lo que estoy hablando, el mundo islámico. Inicialmente, los que van a lograr predominar, hay una guerra muy sangrienta, mueren 2 profetas en este contexto, o sea, 2 califas mueren en este contexto, pero los que van a lograr predominar son los sunitas, primero gobernados por los omeyas y más tarde por los abasíes, que algo de eso expliqué la clase pasada cuando hablamos de Al-Ándalus, la Hispania musulmana. En el siglo XI nos encontramos con que hay un grupo de chiitas que por primera vez logran hacerse con el poder de un territorio, que es en Egipto. Arman un califato fatimita en Egipto. Fatimita porque viene de Fátima. Fátima es una de las hijas que tuvo Mahoma, que de hecho su marido fue uno de los califas y fue asesinado en estas guerras civiles. Entonces es una corriente del Islam bastante estricta que arma este gobierno en Egipto, que tiene una visión del Islam tremendamente estricta y son menos tolerantes hacia los cristianos que los sunitas. Entonces ellos deciden empezar a expandirse y se expanden hacia Medio Oriente. Entonces le arrebatan Jerusalén a los abasí. Los abasí eran los califas sunitas que estaban en ese momento gobernando desde Bagdad. Y llegan con una violencia importante contra los cristianos. Destruyen la iglesia del Santo Sepulcro, que es la iglesia más importante de Jerusalén, expulsan a todas las comunidades cristianas y les prohíben peregrinar. O sea, no pueden entrar más cristianos a Jerusalén. Esto va a ser muy preocupante y el que conoce primero esta noticia, obviamente, es el rey cristiano que está más cerca, que es el emperador de Constantinopla, el emperador del Imperio Romano de Oriente, Alejo Comneno. Él se entera de esto y además Alejo está asustado porque ve que está ocurriendo esto en Tierra Santa, pero además hay otra amenaza que se cierne sobre él, que es la expansión de los turcos selyúcidas. Los turcos selyúcidas son un pueblo que proviene de Mongolia, que para ese entonces ya le ha arrebatado al Imperio Romano de Oriente varios territorios de la península anatólica. Armaron un sultanato de Rum, de hecho. Y los turcos selyúcidas además también son conversos al Islam, pero al igual que los sunitas, son más tolerantes en lo religioso, pero igual son una amenaza política para la estabilidad del Imperio bizantino. Entonces el emperador de Constantinopla necesita ayuda. La idea de Alejo es que el Papa fomente que llegue una campaña militar europea que libere Tierra Santa de los musulmanes, idealmente, pero aquí era un poco iluso Alejo, que ese territorio vuelva para él. Porque antes de ser parte del califato abasida o del califato omeya, Jerusalén era del Imperio Romano de Oriente. Eso no va a pasar. Ahí estaba soñando Alejo. Pero después Alejo quiere que los cruzados lo ayuden a expulsar a los selyúcidas de los territorios que le han arrebatado y lo ayuden a afianzar los territorios que tiene todavía. Eso tampoco va a ocurrir,
De hecho, los cruzados van a tomar algunos territorios que todavía eran del Imperio Romano de Oriente, y en general la conducta de los cruzados en Constantinopla no va a ser muy bienvenida por los bizantinos. Los cruzados van a llegar a Constantinopla con una actitud muy burlesca hacia la población y despectiva hacia la población de Constantinopla. A veces van a protagonizar saqueos, van a tener además problemas con los judíos, porque cuando se convoque a la primera cruzada, una consecuencia insólita de la primera cruzada son olas de antisemitismo, de antijudaísmo en Europa, por un muy mal entendimiento de lo que es la historia del cristianismo. Pero bueno, vamos a ir por partes. Entonces, ¿qué hace el emperador de Constantinopla? Le escribe una carta al Papa Urbano II. Recuerden que Urbano II no solamente es el líder espiritual del cristianismo de Occidente, pero también todavía en esa época hay un vínculo religioso con Oriente. Ya para ese entonces, la Iglesia del Imperio Bizantino tiene algunas características que la alejan del catolicismo romano, pero siguen estando unidas. De hecho, esa unión se va a mantener hasta el siglo XV, a pesar de que a veces se dice que el año 1064 hubo un cisma de Oriente en el cual hubo un conflicto diplomático que efectivamente existió, pero sigue habiendo el vínculo. La razón que va a llevar a alejarse a las dos iglesias es mucho más progresiva, es mucho más lento. Entonces, cuando Urbano conoce la noticia de lo que está pasando en Oriente, convoca en el concilio de Clermont-Ferrand a la primera cruzada. Este concilio y la convocatoria es el año 1095 y ahí se empieza a preparar la primera campaña de cruzadas, que ahí van varios señores feudales, sobre todo de Francia. El más importante de todos es Godofredo de Bouillon, que va a ser el que va a liderar esta primera cruzada, que es la única que realmente tuvo éxito. Va su hermano también, Balduino de Flandes, que se va a terminar convirtiendo en el primer rey de Jerusalén. Ahora, ¿por qué se van a generar movimientos contra los judíos en Europa en esta época? Porque había, desde antes, una idea entre algunas personas bastante ignorantes por lo demás, que tendían a atribuirles a los judíos el asesinato de Jesús. Si uno estudia bien en profundidad la historia de Jesús, se da cuenta que no es así. Pero tampoco es que lo hayan defendido, pero entonces, a raíz de toda esta euforia por ir a las cruzadas y por ir a defender Tierra Santa de los infieles, deciden como armar otras mini luchas contra los infieles que tienen más cerca, infieles, entiéndase, no católicos, que eran los judíos. Entonces también cuando pasaron, por ejemplo, por Hungría, también empezaron a molestar a los judíos, y ahí el rey de Hungría les dijo, basta, se van y no me molestan a los judíos, que son mis súbditos, y en Constantinopla va a pasar algo similar. Urbano entonces va a convocar a la primera cruzada contra los musulmanes en Jerusalén. Así es el imperio selyúcida en la época que estamos hablando. Entonces, para el imperio romano de Oriente es preocupante el avance de los selyúcidas. Entonces, ya hemos definido entonces qué son las cruzadas. La primera campaña militar es la que se concreta en 1099. En esa fecha logran conquistar Jerusalén y ocupan también otros territorios como Edesa, Antioquía y Trípoli. Se crea entonces el reino de Jerusalén. Lo que nos narran las crónicas son batallas muy violentas. De hecho, hay cronistas que hablan de que se generaron, que hubo ríos de sangre en Jerusalén. Eso el mismo Thomas Madden lo ha desmentido en distintas conferencias, en distintos artículos. Además, es físicamente imposible. Sí fue una batalla bastante cruenta la toma de Jerusalén, por cierto que sí, como ocurre habitualmente cuando uno se toma una ciudad.
Está muy exagerada, las crónicas suelen ser exageradas, y se crea entonces el reino de Jerusalén. Godofredo de Bouillon, que fue el líder de las tropas cruzadas, no quería ser coronado rey de Jerusalén, él no se consideraba digno de ese cargo, él se autodenomina el custodio del Santo Sepulcro y él es el que funda la primera orden de caballería, que es la Orden del Santo Sepulcro, cuya misión es custodiar la ciudad de Jerusalén. Pero cuando se muere Godofredo, su hermano Balduino no es tan místico y él no tiene problemas en que lo elijan rey, y con él se inicia entonces esta dinastía que va a gobernar Jerusalén durante un tiempo. El reino de Jerusalén dura alrededor de 90 años. Y en 1187 va a ser conquistado por Salah al-Din, Saladino, en la batalla de los Cuernos de Hati. Tenemos una ilustración que nos recrea la toma de Jerusalén, según lo que cuentan las crónicas. Acá tenemos la ruta que siguen los cruzados desde distintos lugares de Europa. En general, la mayoría de los cruzados sale de Francia. Por eso a los cruzados habitualmente en Medio Oriente se les va a llamar francos, porque el idioma que se va a hablar es el francés. Algunos llegan por mar, normalmente en Marsella o en los puertos italianos, toman un barco hasta Constantinopla y de ahí se realiza una ruta terrestre, aunque por ejemplo los alemanes realizan toda la travesía de forma terrestre. En el caso de España no hay cruzados. ¿Por qué? Porque los españoles no tienen permiso para las cruzadas, porque España tiene su propio proceso de cruzada. Entonces un español no puede ir a las cruzadas de Medio Oriente. La caridad empieza por casa. Bueno, este mapa me gusta mucho porque aunque está medio distorsionado, muestra muy bien lo que es la realidad del reino de Jerusalén. ¿Por qué el reino de Jerusalén duró tan poco tiempo? Acá se ve, lo voy a explicar. A ver, este territorio es el reino que fundan Godofredo con Balduino. Armenia Menor es un reino vinculado al reino de Jerusalén, que fue un territorio que los cruzados le arrebataron a los vinos. Chipre es un territorio que después Ricardo Corazón de León, en la tercera cruzada, incluye al reino de Jerusalén. El reino de Jerusalén sostuvo efectivamente todos los territorios que vemos pintados acá, pero nunca los tuvo todos al mismo tiempo. Para la época que Ricardo incorpora a Chipre, Jerusalén ya no era parte del reino de Jerusalén. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que les estoy encerrando ahí es lo que se crea en la primera cruzada con este reino anexo que es el de Armenia Menor. Este reino dura muy poquito tiempo en esa extensión, porque ya para mediados del siglo XII nos encontramos que hay una segunda cruzada. ¿Por qué se produce esa segunda cruzada? Porque los cruzados pierden este territorio, el condado de Edesa. Tenemos que pensar una cosa. Lo que vemos acá es una franja costera gobernada por cristianos rodeada de musulmanes. ¿Por qué esto tuvo éxito inicialmente? Porque el mundo musulmán, cuando se desarrolla esta guerra, está muy dividido. Los territorios que vemos a este lado eran todavía del califato abasida. Tenemos aquí más al norte el sultanato de Rum, turcos selyúcidas, y en el Cairo el califato fatimita. O sea, son todos musulmanes, pero están todos peleados entre ellos. ¿Qué va a ocurrir a mediados del siglo XII? El califato fatimita ya no va a ser gobernado por los fatimitas, sino que van a llegar unos kurdos, los ayubíes, y van a lograr tomar el control de este territorio. Y ellos generan buenas relaciones con los abasíes y con los selyúcidas. Ahí vamos a tener a Nur al-Din y luego a su sobrino, Salah al-Din. Logran que el mundo musulmán esté unido nuevamente, aliado, a eso me refiero con unido. Entonces, esto empieza a hacer peligrar los territorios.
Y el primer territorio que pierden es el que está más expuesto, el condado de Edesa. Para tratar de recuperarlo, se arma la segunda cruzada, que es la primera cruzada a la que asisten reyes. Va el rey Luis VI de Francia con su mujer, Leonor de Aquitania, en calidad de señora feudal de Aquitania, lo que termina acabando con ese matrimonio, que es un matrimonio muy mal avenido. En otra clase les voy a contar la historia de Leonor y su segundo marido. Muy interesante, uno de los personajes más espectaculares de la historia medieval, Leonor de Aquitania. Bueno, pierden entonces, esta segunda cruzada también va Conrado, el emperador de Alemania, no consigue su cometido, y después de esta cruzada, los ayubíes hacen un trato con el reino de Jerusalén, que después, en tiempos en que los ayubíes están liderados por Salah ad-Din, ese trato hubo unos nobles del reino de Jerusalén que lo vulneraron y atacaron a los ayubíes. Eso va a generar entonces esta campaña militar en la cual Salah ad-Din en 1187 acaba por conquistar el reino de Jerusalén. La pérdida del reino de Jerusalén, que inicialmente es completa, va a generar la tercera cruzada, que es la que acuden Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto de Francia y Federico I Barbarroja, que muere en el camino de las cruzadas. Tiene un accidente bien raro, se cae del caballo al río, o sea, se cae con el caballo al río, se cree que se puede haber desmayado, o puede haber tenido un accidente vascular, porque es bien extraño cómo se murió. Y se logra recuperar algunos territorios como Acre, y se incorpora Chipre. Entonces la corona del reino de Jerusalén va a seguir existiendo y más tarde va a haber otras campañas. Son en total 9 cruzadas. Pero la primera es la más importante. Hay una cruzada que es la sexta, en la que Federico II Barbarroja logra entrar a Jerusalén con el beneplácito del gobernador musulmán de Jerusalén, se logra coronar como rey de Jerusalén, deja un encargado, vuelve a Alemania, pero 3 años después los musulmanes vuelven a recuperar ese territorio. Entonces, finalmente, la única cruzada que de verdad cumple su cometido es la primera. Hubo otras cruzadas que van a Egipto a tratar de atacar a los descendientes de los ayubíes para tratar de liberar desde ahí Jerusalén. Hay otra cruzada que es para tratar de convertir al sultán de Túnez, pero esas son un desastre en general, no logran su cometido. Y hubo otra cruzada que fue terrible, que es la cuarta cruzada, que inicialmente iba a Egipto, pero termina desviándose a Constantinopla y termina siendo una campaña militar que termina derrocando al emperador de Constantinopla y poniendo en su lugar a otro príncipe europeo, que va a estar en el trono unos 40, 50 años. Luego los bizantinos logran recuperar ese reino. O sea, hay muchas historias vinculadas a las cruzadas, pero es un proceso que no deja muchas consecuencias importantes a largo plazo. Lo que también es muy interesante con respecto a las cruzadas tiene que ver con la creación de las órdenes de caballería, que son estos monjes guerreros que tenían distintas funciones en el reino de Jerusalén: custodiar a los peregrinos en el caso de los templarios, estar a cargo de la atención de quienes llegaban a alojar y a las cruzadas, que son los hospitalarios y los teutones, y los que custodian la ciudad de Jerusalén, que son los de la Orden del Santo Sepulcro. Aquí tenemos algunas de estas órdenes representadas, porque después cada reino va a hacer sus propias órdenes. De hecho, España, en el contexto de su reconquista, tiene también sus propias órdenes de caballería, como Santiago y Calatrava. Bueno, vamos a hablar ahora, nos vamos a ir. Esto de las universidades lo voy a explicar muy brevemente porque ya abordé este tema. Bueno, aquí van a encontrar un poco más de información acerca de cómo estaban estructuradas y los nombres de las más importantes y algunos exponentes importantes de todo este movimiento universitario del siglo XIII
y del movimiento que viene anteriormente, que es el Renacimiento del siglo XII. Me voy a ir directamente, porque estamos un poco en la hora, a la Reconquista española. La clase pasada vimos que los núcleos cristianos, voy a ir directamente al mapa para explicarlo. Recordemos que hay en el norte de España inicialmente unos núcleos cristianos muy pequeñitos que son la Resistencia. Para el siglo VIII estos núcleos han empezado a crecer y se van creando los primeros reinos. El reino de Asturias crece y se convierte en el reino de León. Una serie de fortalezas van a dar origen al reino de Castilla. Tenemos también el reino de Pamplona, que más tarde se va a llamar el reino de Navarra. Luego tenemos un territorio que va a dar origen más tarde al reino de Aragón, que inicialmente es parte del reino de Pamplona, pero luego se independiza y al conquistar Zaragoza y más tarde Teruel, crece en territorio. Y además una de sus herederas se casa con el titular de los condados catalanes, que inicialmente pertenece al Imperio Carolingio. Bueno, para el siglo X, es decir, nos encontramos con que la situación es esta, y nos encontramos que Al-Ándalus sigue siendo un territorio bastante sólido, que se gobierna desde Córdoba. Para esa época, para el siglo X, Al-Ándalus ya es independiente del califato abasida. Es el Emirato Omeya de Córdoba. Hasta que un emir, un príncipe de los creyentes, decide declararse también califa. Y en esa época nos vamos a encontrar con que los califas de esa época van a contar con un visir que es importantísimo, que es Almansor. Eso es en el siglo X. Almansor parte siendo un visir. El visir es el consejero, el primer ministro del califa. El califa de la época de Almansor es un hombre tremendamente intelectual, tremendamente religioso, pero que no le interesa mucho lo político. Es Almansor el que realmente gobierna. Almansor además es el amante de la madre de los herederos de ese califa, y cuando el heredero se convierte en el nuevo califa, Almansor sigue teniendo un protagonismo importante, o sea, gobernó durante mucho tiempo. Y él tiene como uno de sus objetivos tratar de volver a tener el control de toda Al-Ándalus. Entonces vamos a tener que en el siglo X hay una serie de campañas militares que prácticamente asolaron todas las ciudades que tenían los cristianos en el norte. Incluso amenazan la Catedral de Santiago de Compostela. Ahora, lo que va a pasar finalmente es que Almansor va a llegar un momento de sus campañas militares en que después de la campaña de Catalañazor, los españoles dicen Almansor perdió su tambor, se enfermó. Tras la campaña de Catalañazor, Almansor se enferma, trata de que su hijo, Abd al-Malik, continúe con estas campañas, pero Abd al-Malik ya no cuenta con el apoyo tan importante que contaba Almansor con los califas. Entonces esto va a producir finalmente un debilitamiento de Al-Ándalus, de la España musulmana. Y ese debilitamiento que ocurre después de esta época álgida, que son las campañas de Almansor, nos va a llevar a que los reinos del norte comiencen a afianzarse políticamente, a crecer, a ganar más territorio. Hasta que en 1031 pasa algo muy importante. Cae el califato omeya de Córdoba, se desintegra. Se produce una falta de herederos, una lucha dinástica, y finalmente todo esto lleva a que el califato se desintegre. Y la parte musulmana se divide entonces en unos 30 reinos pequeñitos que son musulmanes,
que son llamados los reinos de taifas. Se le conoce con ese nombre porque estos reinos musulmanes muchas veces prefieren pagar un impuesto de paz, una taifa, al rey cristiano que tienen más cerca, antes de caer bajo el dominio de unos imperios musulmanes que había en el norte de África, que eran más estrictos en lo religioso que ellos, que son en el siglo XI los almorávides y en el siglo XII los almohades. Los reinos cristianos del norte de España durante toda esta época van a protagonizar importantes campañas militares contra los almorávides y los almohades para tratar de sacarlos de la península, de que no dominen los reinos de taifa y tratar ellos de ir progresivamente dominando los reinos de taifa. Pero el dominar o no una taifa cercana depende de la decisión de cada rey. A veces algunos reyes, en vez de gastar plata en una campaña militar, prefieren que la taifa más cercana les siga pagando un tributo. Y otras veces deciden conquistarla. Entonces, lo que va pasando a la larga es un avance de los cristianos sobre los territorios que son musulmanes. De hecho, por ejemplo, la historia del Cid está vinculada a las luchas contra los almorávides. El Cid es un caballero castellano que se enemistó con su rey y que va a terminar trabajando como mercenario de otros reyes en distintas campañas militares. Hitos importantes para esta reconquista española es cuando, por ejemplo, Castilla logra conquistar en 1085 Toledo. Recuerden que Toledo era la capital del reino visigodo. Entonces, ellos lo que sueñan es con una España unificada y nuevamente cristiana. Entonces, Toledo es súper importante porque Toledo había sido la capital de una España cristiana unificada. Otra batalla importante es las Navas de Tolosa, que ocurre en Jaén, y que esa batalla lo que logra hacer es derrotar de forma definitiva a los almohades, que eran uno de estos imperios islámicos del norte de África. Más tarde, en 1236, el reino de Castilla logra conquistar Córdoba. Córdoba era la capital de Al-Ándalus. Y para 1248 se conquista otra ciudad que es muy importante, Sevilla, que es una ciudad que era importante desde la época romana. Hispalis era una de las ciudades romanas importantes en España. Y así, la España musulmana desde el siglo XIII va a quedar replegada al reino nazarí de Granada. El resto de España van a ser 5 reinos cristianos, que se los voy a mostrar inmediatamente. Acá está. Así va a quedar España finalmente, ya para entre 1557 y 1212 ya tenemos configurados estos 5 reinos, y después de la conquista de Sevilla, de la batalla de las Navas de Tolosa, finalmente esto se va a replegar a lo que es Granada. Todo el resto de los territorios van a ser conquistados por los distintos reinos. Ahí tenemos, por ejemplo, la corona de Aragón, que está unida a los condados catalanes, que más tarde va a conquistar las Islas Baleares y va a conquistar Valencia. Tenemos Castilla, que es el reino que más creció a partir de esta reconquista. Navarra, en cambio, quedó encerrada entre Castilla y Aragón. El reino de León, que más tarde se va a unir por un matrimonio al reino de Castilla y van a ser uno solo. El reino de Portugal surge a partir de una escisión del reino de León, pero va a terminar siendo un reino independiente. Para cuando lleguemos al siglo XV, nos vamos a encontrar con que hay una mujer que se llama Isabel, que es la reina de Castilla y León, que se casa con el rey de Aragón. Y ellos van a protagonizar entonces este proceso final de la unificación de España. Bueno, nuestro último tema de hoy es la querella de las investiduras. La semana pasada vimos cómo se formó este primer Reich o imperio alemán. Y una de las cosas que caracterizó a la primera dinastía, que fue la que vimos la clase pasada,
fue su profunda amistad y cercanía con los papas. Los papas, Otón I, Otón II, Otón III, eran muy amigos de los papas de su época. Esta amistad con los papas les va a permitir involucrarse en asuntos de la Iglesia de Alemania que en realidad se van a tomar atribuciones con la Iglesia de Alemania que no les corresponden. Nombrar obispos. Incluso, como el vínculo con el papado es tan fuerte, incluso van a nombrar a algunos papas ellos. O sea, se produce un fuerte vínculo. El tema es que cuando hay cambio de dinastía, la nueva dinastía, que es la dinastía sálica, no tiene la misma cercanía con el papado, pero continúa con la misma práctica de nombrar a los obispos de su reino. El tema es que la dinastía franca sálica asume entonces una actitud más combativa contra los papas, que no quieren que los emperadores sigan nombrando a los obispos, pero además esto coincide con la llegada de un papa que quiere hacer en la Iglesia Católica en general una profunda reforma, que es el Papa Gregorio VII. De hecho, hace lo que se conoce como la Reforma Gregoriana, que incluye varios aspectos: una mayor formación del clero, una mayor fiscalización de la conducta del clero, incluye también el promover un mayor orden en los monasterios, incluye también homologar la forma en la que el mundo occidental entiende el cristianismo y hacen las misas. Por ejemplo, los españoles en esta época hacían las misas con un rito que era distinto al que se hacía en Roma, entonces la idea es homologarlo. Hay también un mayor control sobre la iglesia irlandesa, que también seguía un camino más propio. Entonces, Gregorio viene como a ordenar muchas cosas en la iglesia y quiere afianzar el control papal y mejorar la formación y la conducta del clero, y no quiere que ningún noble, ningún rey, ningún emperador se involucre en los asuntos de la iglesia. Por eso se le llama la querella de las investiduras, porque en el fondo lo que estaba ocurriendo era que los emperadores se estaban tomando atribuciones religiosas, nombrar obispos. Y esto va a llevar a una pelea en la cual los papas van a amenazar a los emperadores de que si no se portan bien, los van a excomulgar. Y en esa época ocurría que era tan grave que a un emperador lo excomulgaran que eso podía hacer cuestionar su calidad como gobernante, y el papa podía, acto seguido, nombrar un nuevo emperador. Entonces ahí el papa se está tomando también una atribución política que en realidad no le corresponde. Por eso es la querella de las investiduras. Esta situación venía desde la época de los antecesores de Gregorio y Enrique. Pero en ese momento, Gregorio y Enrique están cada uno muy obcecados en su visión. Enrique entonces quiere seguir nombrando a los obispos. Todo esto se complica con la política de Alemania sobre el norte de Italia. Alemania quiere dominar el norte de Italia, que políticamente les pertenece, pero el Papa quiere evitar esa intervención alemana en el norte de Italia, quiere tener él más influencia sobre el norte de Italia, porque es un territorio italiano también. Entonces, hay una serie de temas más bien políticos. Esto lleva a una pelea gigante que parte con cartas, un intercambio de cartas, y termina ocurriendo que Gregorio amenaza a Enrique de que si continúa con su práctica de nombrar obispos y de no hacerle caso como líder espiritual, lo va a excomulgar, y lo excomulga. Y aquí ocurre este episodio que está representado en este óleo, porque Enrique IV, al ser excomulgado, peligra su condición de emperador, porque Gregorio comienza a buscarle un reemplazante como emperador. Entonces Enrique no quiere perder su trono. ¿Qué hace Enrique? Ir a pedirle perdón al Papa, tal como vemos en esta imagen, en calidad de penitente, vestido de saco, descalzo y con ceniza en la frente. Pero ¿dónde está el Papa
en ese momento. Esto ocurre en diciembre. El Papa está en ese momento pasando unos días en un castillo en Canosa, en la Toscana. Y hace mucho frío. Entonces Enrique tiene que llegar descalzo y vestido de penitente, tocar la puerta del castillo durante 3 días hasta que el Papa acepta recibirlo y absolverlo. Sin embargo, esto durante un tiempo se reconciliaron, pero años después va a ser nuevamente excomulgado porque va a decidir recrudecer su política de intervención sobre el norte de Italia y invadir Roma. Hubo muchos momentos en que los emperadores ocupan Roma. Porque recuerden que cuando el imperio nació, la relación entre el papado y el imperio era tan buena que no generaba problema que el emperador pasara mucho tiempo en Roma. Y de hecho, Otón III incluso pensaba en gobernar desde Roma. Entonces, está la idea entre los emperadores de que Roma también debe ser parte del imperio. Obviamente nunca lograron invadir Roma, pero nunca lograron ser reconocidos como los gobernantes de Roma. La invasión de Enrique IV sobre Roma va a hacer que nuevamente sea excomulgado, por eso él no puede ir a la cruzada. En tiempos de Enrique IV, la primera cruzada, y él no puede ir. Uno de sus herederos, Conrado, sí va a poder ir a la segunda cruzada, pero él no puede ir a la primera cruzada. Finalmente, él muere, Gregorio muere, y es durante los reinados de sus sucesores cuando sigue habiendo problemas. El problema siempre es el mismo: la intervención sobre Italia, el nombramiento de obispos, la amenaza de nombrar un antiemperador, incluso la amenaza por parte del emperador de nombrar un antipapa. Pero finalmente, en tiempos de los sucesores de Enrique y Gregorio, se establece el Concordato de Worms, donde se llega a un acuerdo en el cual se recuerda, por la donación de Constantino, la tutela política y espiritual que tiene el Papa sobre Occidente. O sea, se puede involucrar a veces en conflictos. Y también se le permite a los emperadores proponer nombres para los altos cargos eclesiásticos. Le pueden mandar una lista al Papa de cuáles son los candidatos que le parecen más idóneos para ser obispo, pero el nombramiento lo tiene que hacer el Papa. Ahora, la siguiente dinastía imperial, que es la Hohenstaufen, la de los Federicos, también va a tener importantes conflictos con el papado, pero estos ya son más vinculados al control de Italia. Porque Federico I va a invadir Milán, va a amenazar una parte importante de Italia, va a intentar afianzar su control como emperador sobre el norte de Italia, y luego el hijo de Federico se casa con la heredera del reino de Nápoles y Sicilia. Entonces su nieto, Federico II, hereda ese reino en el sur de Italia. Entonces va a llegar un momento en que el Papa se va a ver rodeado. El sur de Italia es gobernado por el Imperio Alemán, el norte de Italia nominalmente también es parte del Imperio Alemán, y más al norte está el mismo Imperio Alemán. De hecho, a Federico II los papas de su época le van a llamar Stupor Mundi, el pasmo del mundo, o sea, la amenaza máxima. De hecho, incluso va a haber un papa que va a sugerir que Federico II es el anticristo, del que hablan las profecías. No, ese es el Imperio Alemán para la época que estamos hablando. Y este reino, el Kingdom of Sicily, es el reino que los emperadores de Alemania heredaron después. Tiene una historia muy interesante ese reino. Entonces, y lo que está en verde es el reino del Papa. Para esa época era el reino normando, que era aliado del Papa. Pero Constanza de Sicilia, que es la última heredera del reino normando, se casa con Conrado
el hijo de Federico I, entonces Federico II hereda ese reino conjuntamente con el Imperio Alemán. Pero luego, su último heredero, que es Conradino, fue asesinado por los Anjou. Hubo una expedición francesa a cargo de los Anjou, que era el hermano del rey de Francia, a cargo de Felipe de Anjou se llamaba, que le arrebató el reino al último Hohenstaufen y se creó ahí un reino francés. Aunque después hubo una expedición aragonesa que le va a quitar el reino a los Anjou. Básicamente, por Sicilia pasan todos. Bueno, llegamos así al final de esta clase. Este periodo que estamos viendo es muy importante para el desarrollo cultural, comercial y urbano de Occidente. Las cruzadas, si bien no van a lograr su objetivo, sí van a contribuir al desarrollo comercial del Occidente medieval. Y lo que vamos a tener, y vamos a ahondar más sobre eso en la próxima clase, es que los reyes van a ir progresivamente recuperando poder, quitándoselo a los señores feudales. Esto va a ser un camino largo. ¿Cuándo termina este camino? En el siglo XVII, con la monarquía absoluta. O sea, falta para que logren consolidarse con esto. Y en España nos vamos a encontrar que Al-Ándalus va a vivir un momento de esplendor, va a llegar a ser califato, va a tener en Abderramán III a su primer califa, y luego va a tener en la figura de este gran visir, que es Almanzor, un gran conquistador, un gran líder militar. Pero tras la muerte de Almanzor, comienza la decadencia de Al-Ándalus. Para fines del siglo XI nos encontramos que Al-Ándalus desaparece, se desintegra en los reinos de Taifa, y todo esto va a ser aprovechado por los reinos cristianos del norte para irse expandiendo, a pesar de los dos intentos que vienen desde el norte de África por incorporar este territorio a nuevos imperios musulmanes. Y por otro lado, vimos también que en el siglo XI hubo un importante conflicto entre el papado y el imperio, la querella de las investiduras por el nombramiento de los obispos. Aquí les dejo algunas sugerencias bibliográficas. Ahí están los libros que les hablé de, uno de los libros que les hablé de las cruzadas, el de Madden, lo puse acá. Y les puse otros autores de distintos temas, se pone en la bibliografía. Este libro de Jennicott, que se llama El espíritu de la Edad Media, es maravilloso para todo lo que es el desarrollo cultural de Occidente en la Edad Media. El libro de Duby, año 1000, año 2000, habla sobre todo este tema del milenarismo, que en otra clase lo voy a explicar, que es muy interesante, todo este mito que existe con respecto al año 1000. El libro de la Regine Pernod, de la mujer en el tiempo de las catedrales, es interesantísimo, muy bonito. Este libro de Le Goff para mí es también una de las lecturas claves para el estudio de la Edad Media. Para los que les gusta la filosofía, se los recomiendo muchísimo, El espíritu de la filosofía medieval de Gilson. Yo en general no soy no tengo mucha inclinación hacia la filosofía, pero ese libro es maravilloso para entender la filosofía medieval. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Ya, súper. Bueno, nos vemos entonces. Ya, buenísimo. Nos vemos entonces en la próxima clase. La próxima clase yo creo que el lunes voy a liberar la solemne y entro hasta para la solemne. Muchas gracias. Buenas noches.